Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por acompañarnos hoy aquí en este lugar, en la Casa Zorrilla. Y bueno, para comenzar me presento. Soy Lucía, vicepresidenta de la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez, y somos una asociación de Valladolid. ¿Qué pretendemos hacer en nuestra asociación? Bueno, pues sobre todo divulgar hitos históricos a través de sus personajes y de los momentos más emblemáticos, ¿no?, de nuestra historia y de la historia de nuestra ciudad. Lo que solemos hacer son actividades relacionadas de índole cultural, relacionadas con la temática histórica, vuelvo a repetirlo, y hemos realizado conferencias, visitas guiadas por la ciudad, recreaciones históricas y también visitas guiadas, pero más que dar a conocer nuestra ciudad, sino darla a conocer a la propia gente de la ciudad, ¿no? No siempre de cara hacia afuera, sino también para que también nosotros mismos conozcamos lo que aquí tenemos, que es un legado muy valioso y muy bonito. Hoy vamos a salirnos un poco de lo que venimos haciendo comúnmente, ¿no?, a lo que venimos haciendo a nuestras actividades. Y lo que vamos a hacer es acompañar a nuestro amigo Sergio, amigo de la asociación, en la presentación de su obra, El estado del bienestar, de principio a fin, una historia del modelo socialdemócrata sueco. Bueno, voy a introduciros un poquito el currículum de Sergio. Sergio es ingeniero químico por la Universidad de Valladolid y por la Escuela Nacional Superior de Química de París. Doctor en biotecnología por la Universidad de Valladolid e investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y la Universidad de Chalmers, Göteborg, Suecia, que esto es lo que nos va a dar un poquito la pista, ¿no?, de su proyecto. Aparte de tener numerosas publicaciones de carácter de ámbito científico, lo que hoy nos viene a interesar es su labor, digamos, de investigador, pero investigador cultural, no científico. Ya que es durante su estancia en Suecia cuando Sergio se interesa por la historia, la literatura y los idiomas suecos, y a su vez por la sociedad, política y economía, recibiendo un estipendio del Fondo Sueco de Escritores para llevar a cabo esta obra que hoy presentamos, sobre el Folkemet, el modelo social que fue repetido por diferentes países europeos con diferente color político. Se materializó de manera en subsidios, ayudas sociales, ayudas en el tema de planes de pensiones, jubilaciones y construcciones y viviendas de tipo social. Aquí en España también nos llegó este modelo sueco, y desde los años 60 se vio. Cuando tuvo su apogeo, fue utilizado en los años 70 y 80, como veis aquí la diapositiva, por el PSOE, ya que lo utilizó eso como elemento legitimador de su política, y anteriormente ya se utilizó en España desde los años 60 con las construcciones de viviendas sociales, como vemos aquí, las del barrio 4 de Marzo. Veis que se parece en forma a las que se construyeron en Suecia. Bloques, viviendas sociales de ladrillo, la misma tipología, la misma morfología constructiva. Y esto viene a indicarnos, ¿no?, a breve resumen, de que muchas veces, conociendo la historia social y política de otros países, nos hace darnos cuenta de lo que ha sucedido en España y de por qué ha sucedido, ¿no? Y eso nos ayuda muchas veces a saber la razón, el porqué, las consecuencias, tanto de vista pasada, presente y futura, ¿no?, de cómo van a ir un poquito los derroteros. Y por mi parte no quiero robar más tiempo a Sergio y voy a dejar que sea quien nos hable de este proyecto, y gracias a todos la asistencia. Bueno, pues ¿funciona el micrófono? Vale. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Lucía, y como ella ha dicho, pues lo primero que voy a hacer es explicar un poco el porqué de este libro. Yo viví en Suecia unos 6 años, casi 7 si sumamos todo el periodo. Fui investigador postdoctoral y profesor asistente en una universidad sueca, situada en la ciudad de Göteborg, se pronuncia en español, Göteborg, diría en Suecia. Y
Y entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado la historia. Yo comencé a interesarme, pues, obviamente por la historia sueca y al aprender sueco, pues, empiezas a leer libros de historia en sueco con información que de otra manera no me habría sido accesible. Entonces, ¿por qué la temática del libro? Bueno, la primera razón es un poco el papel del modelo político y social que en Suecia llamaron el folkhemmet, aquí se llama simplemente el modelo sueco, el papel de modelo para otros países, ¿no? Aquí un poco la diapositiva anterior, aquí vemos a Olof Palme con Felipe González, aquí ya en Moncloa en 1984 y aquí antes, en 1976, en el 27º Congreso del PSOE. Entonces, el modelo sueco actuó como elemento legitimador de la política del PSOE y, de hecho, la victoria electoral del PSOE de 1982 pues marcó el hecho de que la sociedad española quería parecerse, ¿no?, a lo que ellos consideraban que era el modelo sueco. Esta función de Suecia como modelo a seguir, como modelo idealizado muchas veces, que seguía siendo muy patente en la época en la que yo estaba en Suecia. Yo estuve hasta 2014 en Suecia, pues entonces hablando prácticamente con cualquier persona de Suecia, pues ellos la idea que tenían era esa idea idealizada de sociedad perfecta, sociedad en la que, bueno, que el Estado suministra una cantidad de servicios y proporciona una seguridad en todos los aspectos, económica hasta física. Eso estaba muy activo en la época. Entonces, pues eso es una de las razones por la que, bueno, me decidí a investigar este tema. Esa cuestión ha ido cambiando un poco en los años más recientes. Aquí esto es un vídeo de YouTube de un youtuber que es de Valladolid, además. Y entonces, poco a poco, ya en los últimos años, Suecia va siendo puesta más como ejemplo de pues, sociedad un poco con grandes niveles de violencia, de criminalidad. Entonces, ese modelo, esa idea, ese mito del modelo sueco se va un poco deshaciendo, pero es una cosa muy reciente, es realmente de los últimos años. Anteriormente, más allá de 2 o 3 años, pues prácticamente nadie tenía esta visión aquí que transmite este youtuber. Entonces, bueno, una vez explicado ya el porqué, bueno, os dejo esta diapositiva de fondo, el porqué del libro, pues voy a explicar un poco qué es lo que voy a hacer en la presentación. Evidentemente, como de toda presentación, pues la idea es que despertar el interés porque lean el libro, y por lo tanto no voy a tratar ni de lejos todos los temas que están desarrollados en el libro, pero me voy a centrar en dos. Desde el punto de vista temático, me voy a centrar pues en el tema central del libro, que es el proceso de construcción y de lo que se llama el estado del bienestar, poniendo como ejemplo particular Suecia, pero tiene paralelismos prácticamente en todos los países occidentales del mundo occidental. Y para ello, pues para poner esto de manifiesto, pues me voy a ir un poco a los precedentes históricos, siglo XIX. Voy a hablar un poco de la historia de los partidos socialistas, de los movimientos socialistas, y luego, sobre todo, en lo que más me voy a centrar es en realmente la puesta en marcha de lo que es el estado de bienestar, que es en Suecia en concreto es a partir de los años 30. La victoria electoral del SAP, que es el Partido Socialista de los Trabajadores de Suecia, en 1932. Y con las políticas que se ponen en marcha para salir de la crisis del 29. Entonces, eso es lo que voy a tratar más a fondo. Entonces, ahí van a aparecer nombres pues que a la mayoría de la gente, este personaje, la mayoría de ustedes habrán oído hablar de él, Olof Palme, ¿no? Si es de algún primer ministro sueco, probablemente sea de ese, del que han oído hablar. Hay 2 capítulos extensos en el libro que tratan esa figura, pero en la conferencia no voy a hablar de Olof Palme, voy a hablar de otros primeros ministros suecos anteriores y que son realmente los que están involucrados en la construcción del estado del bienestar. Por ejemplo, Per Albin Hansson es el principal, digamos,
y Tage Erlander, que es el sucesor, que llegó a estar pues 23 años en el poder, ¿no? De hecho, este programa de viviendas se llama el programa del millón, Billion Programmet, es de Tage Erlander, del periodo de Tage Erlander. Bueno, pues entonces dicho, luego, haciendo referencia un poco a un tema que es de mucha actualidad, voy a hablar un poco de la historia de la visión sobre la política de defensa que se ha tenido en Suecia. También voy a hablar de eso, tomando como bueno, por el hecho de ahora con la guerra de Ucrania, pues es un tema de actualidad. Suecia ha entrado en la OTAN, cosa que nunca hizo durante toda la Guerra Fría. Siempre se mantuvo neutral durante la Guerra Fría y ahora acaba de entrar en la OTAN, pues voy a revisar un poco ese tema ya de que es de una actualidad candente. Pero bueno, hay muchos otros temas que se tratan en el libro, pues que no voy a tocar en la presentación. Entonces, como he dicho, pues la parte central es la puesta en marcha de lo que se llama estado del bienestar, de la que Suecia es pues un paradigma, ¿no? El famoso modelo sueco, pero esas políticas se ponen en marcha en paralelo, con sus diferencias y sus similitudes, pero prácticamente en todos los países occidentales y por gobiernos de signos políticos muy distintos. Podemos hablar de la Francia de Gaulle, la Alemania de Konrad Adenauer o incluso la España de Franco, ¿no? Entonces, el inicio de estas políticas, o sea, bueno, estas políticas lo que buscan es responder pues, a una serie de problemáticas que son resultado pues, de la revolución industrial. Entonces, para entenderlas, pues hay que ver cuáles son los cambios sociales que conlleva la revolución industrial. La revolución industrial, bueno, tiene tres causas principales. Hablaría pues de la invención de la máquina de vapor normalmente, pero bueno, previo a la invención de la máquina de vapor es mejoras en la agricultura que posibilitan una gran explosión demográfica, lo cual permite que se produzca el éxodo rural y permita que aparezca una clase trabajadora que va a trabajar pues, en fábricas que son posibles gracias a la mecanización de la producción, resultado de la aparición de la máquina de vapor. Entonces, en Inglaterra en el siglo XVIII, y luego también hay una serie de cuestiones jurídicas que tienen que ver con la abolición de los gremios, que ocurre más o menos pues, a partir del siglo XVIII. En España es Carlos III, en Suecia es Oscar I en 1846, en Francia es con la Revolución Francesa, con la Ley Le Chapelier, que son en nombre de ideas pues, liberales en las que quedan abolidas la forma en la que se estructuraba el mundo del trabajo antes, en lo que se llama el antiguo régimen, que eran los gremios. Entonces, los gremios, por un lado, imposibilitaban la competencia libre, ¿no? Pues tú para poner un taller de zapatero de cualquier oficio en una ciudad, pues tenías que primero ser aprendiz de otro zapatero que formase parte del gremio y luego recibir el permiso del gremio, y el gremio te fijaba la remuneración, ¿no? Lo que tú podías cobrar por... O sea, fijaba muchas cosas, lo cual imposibilitaba la libre competencia, pero también proporcionaba pues, a los miembros pues, servicios similares a los que sería una seguridad social actual, ¿no? El propio gremio pues, gestionaba qué hacer cuando alguien se ponía enfermo, cuando uno de los miembros del gremio se ponía enfermo o quedaba inválido, cosas de ese tipo. Entonces, con la desaparición de los gremios, pues hay un periodo en el que no está regulado el mundo del trabajo y entonces aparece pues, la situación de precariedad que se vive en el siglo XIX y la que nos suena a todos pues, cuando lees las obras de Marx o de... luego ves un poco lo que es la historia del movimiento obrero, ¿no? Es esa situación de precariedad. Entonces, en Suecia en concreto, la revolución industrial ocurre en el siglo XIX, ocurre un poco más tarde que un siglo más tarde prácticamente que en Inglaterra, que en Alemania o que en Francia, ¿no? Y ocurre, en primer lugar, lo que hace Suecia es exportar materias primas a las potencias industriales más desarrolladas, principalmente hierro y madera, y después empiezan a aparecer una serie de industrias propias
Muchas de ellas producto de un invento, de una patente local sueca. Son lo que en la historiografía sueca se llaman como las Snillen Industrierna, que son las industrias del genio, las industrias geniales. Por algunos ejemplos, pues es la invención de la cerilla, una fórmula especial del fósforo que es la cerilla que conocemos hoy, ¿no? Porque antes tenía muchos problemas de autoignición y entonces esto es de Gustav Pass en 1844, Alfred Nobel, que es el más conocido, patentó más de 355 inventos, luego Helge Palmkraft, inventa las cosechadoras, Johann Peter Johansson inventó la llave inglesa, no, se tenía que llamar llave sueca porque era sueco, pero aquí lo llamamos llave inglesa. Gustav de Laval, desnatadoras, y Ericsson, Lars Magnus Ericsson, pues que una forma miniaturizada del teléfono, que es lo que dio origen luego a la empresa Ericsson. Bueno, entonces en ese sentido, pues así se va produciendo la industrialización de Suecia y al aparecer al irse desarrollando el país, aparecer varias industrias y al no haber un marco legal que regule las relaciones laborales, pues surge una situación de precariedad de la clase obrera a la que responde una serie de movimientos que al principio muchos de ellos no tienen por qué ser políticos propiamente dichos, aparecen asociaciones que intentan, asociaciones locales, ¿no? Sindicatos locales que suelen estar restringidos a una ciudad o a una rama de la industria para negociar colectivamente con los patrones, y muchos de ellos pues no son propiamente, no tienen un programa político muy claro, simplemente negocian pues para mejorar las condiciones salariales dentro de la empresa. Y luego también aparece lo que es el movimiento socialdemócrata, pues con Marx, Lassalle y otros pensadores, ¿no? Entonces, en el caso sueco, lo que es ya la socialdemocracia propiamente dicha llega a Suecia con la llegada de un personaje que se llamaba August Palm en 1881, que venía de Dinamarca y empieza, pues, hace un tour de una serie de conferencias, ¿no? Pues para presentar las ideas socialdemócratas que ya estaban más avanzadas, más desarrolladas en Alemania. Alemania es el primer lugar donde se forma ya un partido socialista, tal y como entendemos hoy. Lo entendemos hoy. En 1885 se funda un periódico socialdemócrata que se llama Socialdemokraten, ¿no? El Socialdemócrata. Palm está involucrado, pero el que lo financia y el que se convierte en redactor jefe rápidamente es un personaje que se llama Hjalmar Branting, que es el que está aquí en la portada del libro, el que aparece a tamaño mayor bueno, no a tamaño natural, sino mayor que el resto de los personajes. Este es Hjalmar Branting, es el fundador de la socialdemocracia sueca, el fundador del Partido Socialdemócrata Sueco, que es un poco más tarde, en 1889. Era un miembro de la alta burguesía de Estocolmo, de hecho fue compañero de clase del rey, o sea, era totalmente de la alta burguesía de Estocolmo. Y lo que es la propia formación del Partido Socialdemócrata es en 1889, en una reunión que se produce, bueno, tiene lugar en el número 12 de Tunnelgatan, en Estocolmo, en el que están representadas 60 organizaciones de tipo sindical y 49 personas, o sea que había personas que representaban a varias organizaciones, ¿no? Tunnelgatan ahora se llama Olof Palmes Gatan porque es en la misma calle donde asesinaron a Olof Palme. Es una calle que hay en el centro de Estocolmo que se llama Tunnelgatan pues porque hay un túnel. Estocolmo es una ciudad que tiene muchos desniveles, muchas pequeñas colinas, ¿no? Pues hay una calle que es un túnel que atraviesa por debajo una colina, pues esa es Tunnelgatan. Y luego, más adelante, se funda ya en 1898 por Fredrik Sterky un sindicato unificado, digamos. Se llama LO, Landsorganisationen, la organización del país, literalmente, que lo que hace es agrupar todos los movimientos sindicales. Y el LO y el Partido Socialdemócrata van a estar pues totalmente involucrados el uno con el otro. De hecho, al principio la afiliación al sindicato conllevaba la afiliación al partido. Entonces, ¿qué tipo de partido es este SAP?
significa Socialdemokraten Arbetarpartiet, ¿no? Partido socialdemócrata de los trabajadores, literalmente. Bueno, pues es un partido que está inspirado por el SDP alemán, totalmente por el SDP alemán. ¿Qué es el SDP alemán? Bueno, pues dentro de los distintos partidos obreros, digamos, que se forman en el siglo XIX, pues yo los clasificaría en en cuatro, digamos, atendiendo a dos criterios de clasificación. Uno, el método para llegar al poder, si es violento, revolucionario, o si es gradualista, electoral, etcétera, y luego la relación entre el sindicato y el partido, si tiene que primar la acción sindical o la acción política del partido. Entonces, pues revolucionario y donde prima la acción sindical, la CNT en España, ¿no? La CNT anarquista en España. Revolucionario y donde prima la acción política, el PSOE de la época de la República, ¿no? Sería, o el partido bolchevique. Luego, acción sindical gradualista, pues son todos estos sindicatos un poco apolíticos que surgen, algunos son liberales, otros católicos, etcétera. Y luego, por último, pues un partido que donde prima la acción del partido y es pues, democrático, electoralista, pues sería el SDP alemán y el SAP sueco también. Entonces estaría dentro de estas mismas coordenadas. Luego, lo que es interesante de ver también es que realmente estos partidos socialistas, el SDP alemán, el SAP sueco, son realmente los primeros partidos políticos, no solo socialistas, sino en general, que funcionan como hoy entendemos que funciona un partido, con gente asalariada del partido, porque antes no había partidos propiamente dichos. En el siglo XIX, en los sistemas parlamentarios que había, los parlamentarios muchas veces se presentaban a título individual prácticamente, solía haber sufragio censitario, es decir, había muy pocos votantes realmente, se presentaban en su circunscripción y luego una vez que estaban no cobraban, muchas veces no cobraban, era como un título honorífico, una cuestión honorífica estar en el Parlamento, la mayoría eran ya ricos, no necesitaban cobrar y lo que se llamaba partido o facción, pues era ya cómo se agrupaban dentro del Parlamento, ¿no? Entonces, realmente los primeros partidos políticos, como los entendemos hoy, con sus asalariados, sus cuadros, etcétera, pues son estos partidos socialistas. Las mejores obras para entender esto, pues las de Werner Sombart y las de Robert Michels, que son de esa época, son del siglo XIX, son contemporáneas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco qué es lo que piden estos partidos y si se parece o no a lo que van a ir surgiendo, que son lo que conocemos como estado del bienestar, lo que todos tenemos en mente, pues son tres grandes pilares, que es sanidad pública, sistema de pensiones y subsidios de paro. Esas tres cosas, ¿no? Serían como los tres grandes pilares, luego hay otras cosas más, pero eso sería lo que se entiende como el núcleo del estado del bienestar. Bueno, pues entonces, en 1875 aparece el primer programa del SDP en Alemania, que es el que va a copiar el SAP sueco, realmente. Es el famoso programa de Gotha, que se hizo famoso por la crítica de Marx, la famosa crítica al programa de Gotha de Marx, uno de los textos más importantes de Marx. Entonces, ¿qué se pide ahí? Bueno, pues se pide la socialización de los medios de producción, que es un poco la parte central, ¿no? del argumento del marxismo. El marxismo básicamente lo que dice es que el patrono, como es propietario de los medios de producción, se queda con una parte más importante con una parte muy grande de la producción y entonces le está extrayendo esa plusvalía a los trabajadores y eso se soluciona si los propios trabajadores se hacen propietarios de esos medios de producción. Entonces eso es lo que piden. Y lo único que pide cosas de legislación laboral como reducción de jornada, domingos libres, prohibición del trabajo infantil, restricción del trabajo de la mujer, cosas así. Y de hecho en la crítica de Marx al programa de Gotha critica esto de prohibir el trabajo infantil, que dice que el trabajo infantil tiene una función de formación combinada con la enseñanza, lo cual bueno, es una de las cosas que sacan a colación muchas veces los críticos de Marx, ¿no? Precisamente esta crítica al programa de Gotha.
O sea, realmente no hay gran cosa, no hay gran cosa que tenga que ver con seguros de enfermedad, seguros de accidentes y todo eso. Lo que sí que funciona, muchos sindicatos, muchas organizaciones sindicales sí que funcionan un poco como aseguradoras, ¿no? Tú pagas la cuota al sindicato y luego si tienes un accidente, pues a lo mejor recibes algún tipo de apoyo, pero esto no está no es algo muy claro en los primeros en los primeros programas de los partidos socialdemócratas. Entonces, ¿de dónde vienen realmente pues estas políticas? El precursor directo es Bismarck. Son unas leyes que saca Bismarck en Alemania, canciller Bismarck. La primera es un seguro de enfermedad que se llama Krankenversicherungsgesetz de 1883. Luego un seguro de accidentes, un Fallversicherungsgesetz, 1884. Y luego un incipiente sistema de pensiones que se llama Invaliden- und Arbeitsversicherungsgesetz de 1899. Estas tres leyes se conocen como Sozialgesetze, ¿no? Leyes sociales, y son de Bismarck. Y luego, en el siguiente programa del Partido Socialista Alemán, que es el programa de Erfurt, de 1891, ahí se pide la gratuidad de la sanidad y de los entierros. Los entierros siguen sin ser gratuitos hoy en día, que es lo que más se parece, pero ya está. O sea, esto ya está después de que Bismarck apruebe un seguro de enfermedad que no cubre todo, o sea, no cubre todos los gastos. Intenta paliar la pérdida de ingresos que tiene el obrero cuando no puede trabajar, no llega a ser cubierto de todo. Pero en este sentido, la Alemania guillermiana, ¿no? el Reich el segundo Reich, ¿no? Por el Kaiser Guillermo, Wilhelm, ¿no? La Alemania guillermiana, tiene más o menos entre 30 y 50 años de adelanto respecto a cualquier otro país europeo o desarrollado de la época en la aprobación de este tipo de leyes. En Suecia, por ejemplo, para que veamos un poco la cronología, en 1913, por primera vez, se aprueba una pensión que se llama Folkpension, pensión popular, que funciona como una pensión de jubilación, pero que cubre aproximadamente el 20% de los gastos de manutención. Es un pequeño plus. Y esto es por iniciativa de un diputado liberal que se llamaba Adolf Hedin, que es primo de otro personaje que voy a mencionar después, que se llamaba Sven Hedin. Bueno, pues esto es un poco la situación al inicio del siglo XX. Entonces, ¿cuándo se ponen realmente en marcha, digamos, aparte en Alemania, en el resto de países, cuándo toma forma realmente lo que llamamos hoy estado del bienestar? Pues tiene mucho que ver con la crisis de 1929, con la Gran Depresión de 1929. Entonces, vamos a repasar un poco lo que llegó a esa Gran Depresión y qué políticas se ponen en marcha para paliarla. Y vamos a introducir a un personaje que es fundamental, que se llama Ernst Wigforss, que fue ministro de Finanzas socialista en Suecia y es el responsable de poner en Suecia en marcha estas políticas para salir de la crisis de 1929. Pero Wigforss, además, Wigforss era un personaje, un teórico muy fino. Tiene sus obras, sus memorias y sus obras completas. Tiene unas memorias y luego también tiene una recopilación de distintas obras que tiene. Son muy interesantes de leer y son gran parte de las fuentes de las que me he basado. Entonces, este Ernst Wigforss hace tanto un análisis de los orígenes de la crisis del 29 como propone una serie de soluciones que son las que se van a aplicar en Suecia en particular.
a citar literalmente alguna cosa de Wigforss. A ver, entonces, relativo a la crisis del 29, escribe Wigforss: la mayoría de los que se preguntan por el origen de la crisis lo hacen para de ese modo obtener una pista sobre cómo salir de la crisis. Pero si tuviéramos que esperar a haber aclarado todas las raíces de las que la crisis ha brotado, entonces deberíamos abstenernos de actuar. El sistema económico en el que vivimos en ciertos aspectos es tan complicado y las relaciones entre las distintas razones de la crisis tan ricas que todo el sistema puede ser cambiado desde la base y sustituido por otro antes de que se haya alcanzado un consenso sobre las causas de la crisis económica. Pero el hombre debe actuar si quiere vivir y por eso está obligado a actuar sobre la base de conocimientos limitados e inseguros. ¿Vale? Entonces, esto lo cito porque ahora mismo, por ejemplo, se está viendo un resurgir de la escuela austriaca en economía, ¿no? Con la victoria de Milei en Argentina y precedida por toda una serie de pensadores o influenciadores en Internet. Aquí en España, pues Miguel Ángel Bastos, en la Universidad de Santiago, y otros, pues hay una crítica radical a todo lo que fue el estado de bienestar, ¿no? Y buscan pues reinterpretar otra vez cosas de la crisis del 29 pues de otra manera, diciendo que no, bueno, en realidad esas políticas no funcionaron para salir de la crisis, sino que lo que hicieron fue empeorarlas, ¿no? Entonces es simplemente por dar una idea de que estos temas pues económicos pues no se avanza, ¿no? Estamos todavía en debates que ya van para 100 años y no hay realmente un avance. Esto me recuerda un poco pues cuando Kant escribió la crítica de la razón pura, que dice, ¿por qué no se avanza en metafísica, en filosofía? ¿Es una ciencia, no es una ciencia? Pues en economía yo estaría tentado de hacer la misma reflexión, ¿no? Porque se están debatiendo todavía cosas sin ningún avance aparente que tienen ya más de 100 años de antigüedad. Pero bueno, como esto es fundamental para entender la puesta en marcha del estado de bienestar, pues vamos a tratar de esbozar, siguiendo a Wigforss, lo que voy a exponer es más o menos el análisis que hace Wigforss de los orígenes de la crisis del 29. Bueno, está la cuestión de Alemania, de las reparaciones, de la hiperinflación de 1923, eso tiene que ver, pero hay una cuestión que es anterior, que es un fenómeno que es una bajada de los precios de los productos agrícolas. Esto lo menciona Wigforss, ¿no? Que se viene observando durante todos los años 20. Esta bajada tiene que ver, pues, por un lado, en Wigforss aquí reproduzco muchos datos que da Wigforss en una obra que se llama así, Den ekonomiska Krisen, la crisis económica, ¿no? Da muchos datos sobre cómo aumenta la productividad agrícola, porque se ponen en uso más tierras, sobre todo en países exportadores, Estados Unidos, Australia, Argentina, y se mecaniza mucho la agricultura. Entonces, para mecanizar la agricultura, muchos agricultores lo que hacen es comprar maquinaria y la compran a crédito, se endeudan para comprar maquinaria. Como los precios de los productos agrícolas bajan, otra cosa muy de actualidad, ¿no? Muy de actualidad, han estado los agricultores protestando pues hace varias semanas, estaban los tractores por aquí, pues entonces en aquella época también muchos agricultores se habían endeudado para comprar maquinaria, pero ven que los precios a los que pueden vender sus productos bajan, entonces no pueden pagar los créditos que han contraído, no tienen ingresos suficientes y no pueden pagar los créditos. Y entonces los bancos empiezan a quebrar. De hecho, en Suecia el primer banco que quiebra pues es Jordbrukarbanken, que era un banco agrario, literalmente. Entonces, claro, eso hace que, y eso acaba por repercutir en la industria. Acaba por repercutir en la industria. Los países exportadores de alimentos empiezan a salirse del patrón oro, como no tienen ingresos suficientes, dejan de importar productos manufacturados y entonces la industria pues no es capaz de encontrar salidas a su producción. Por lo tanto, pues si la industria no es capaz de encontrar salidas a su producción, lo que hace es cerrar, despedir y cerrar. Pero al despedir a trabajadores, pues estos dejan de consumir productos manufacturados, baja la demanda, lo cual
Al bajar la demanda, todavía tienen menos salidas y más fábricas cierran. Entonces entra en un círculo vicioso en el que el resultado es que hay mucha gente en paro, muy poca producción y muchas fábricas vacías. El capital está ahí, pero está vacío. Las fábricas están vacías. Luego también tuvo mucho que ver, que es lo que es el análisis que se hace más, el tema de la situación en Alemania. O sea, Alemania vive una situación de hiperinflación en 1923, luego hay un plan, básicamente, que lo que hace es reestructurar la deuda y las reparaciones que se le habían forzado a pagar a Alemania y empieza a haber una gran inversión extranjera, de bancos extranjeros en Alemania, sube mucho la producción entre 1925 y 1928, pero esos préstamos, pues no, cuando empieza a haber una disminución de la demanda, pues no se pueden pagar y los bancos quiebran, ¿no? Entonces eso es lo que todos conocemos, las quiebras masivas de Wall Street, etc. Entonces, esa es la situación a la que se encuentran y para enfrentarse a eso, pues lo que era la doxa económica de la época, la doctrina liberal, lo que decía, bueno, simplemente lo que hay que hacer es dejar que bajen los salarios hasta que llegue un momento en que los salarios sean tan bajos que las fábricas, que la industria vuelva a poder contratar y se soluciona el paro, que es lo que dirían pues los economistas austriacos, ¿no? De la escuela austriaca. Lo que pasa es que, claro, por mucho llega un momento en que, bueno, y lo que hacen es decir, eso no puede ocurrir porque los sindicatos presionan para que no bajen los salarios y entonces no dejan que se produzca ese reajuste a la baja de los salarios que permita que vuelvan a contratar las empresas. Entonces, frente a eso empiezan a salir otro tipo de políticas que se conocen históricamente como keynesianas, pero aquí explico que no son keynesianas, porque cuando Keynes lo publica ya están llevándose a cabo ese tipo de políticas en muchos países. Aquí hago una comparativa de tres países, que es la Suecia socialdemócrata, el New Deal en Estados Unidos y la Alemania hitleriana de la época. Llevó a cabo ese tipo de políticas para salir de la crisis. Entonces, básicamente, estas políticas, lo que se propone es estimular, o sea, ya que no se puede salir de ese círculo vicioso, entonces es el Estado el que tiene que tomar cartas en el asunto para volver a reactivar la economía. Y para ello, pues se propone programas de gasto estatal, sobre todo de obras públicas, que se van a pagar endeudándose. Hasta entonces, una de las máximas de la política económica era mantener los presupuestos del Estado equilibrados y ellos dicen, no, en este caso el Estado tiene que endeudarse, tomar dinero prestado para poder contratar a la gente que está desocupada. ¿Vale? Entonces, este tipo de políticas, bueno, por ejemplo, en Suecia se propone en el Parlamento una moción que registra a Wigforss en 1930, no están en el poder los socialdemócratas, es rechazada en el Parlamento, pero luego en 1932 hay elecciones en Suecia y ocurre una cosa muy curiosa, que no es muy común en política, ¿no? Lo que hacen es, se edita un folleto de unas 20 páginas con el título Harvey Road at Arbeta, donde se explica todo esto con bastantes tecnicismos y se distribuye masivamente. Entonces, claramente se propone a los electores un programa concreto para salir de la crisis. Entonces, voy a leer aquí un pequeño extracto que merece la pena de este folleto que escribió Ernst Wigforss. Para explicar qué es lo que había que hacer para salir de la crisis. Está muy bien explicado y muy detallado.
no encuentro la cita textual ahora mismo. Pero bueno, básicamente lo que viene a decir es... Lo que viene a explicar es que la situación en la que se encuentran pues no es producto de una situación de escasez. Hay fuerza de trabajo suficiente, hay fábricas ya construidas, no ha habido ninguna guerra que haya destruido las cosechas, ni simplemente que esa fuerza de trabajo y ese capital no son capaces de ponerlos a funcionar. Entonces, para ello, pues el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, los socialdemócratas ganan las elecciones en 1932. No tienen mayoría absoluta para formar gobierno y tienen que llegar a un acuerdo. ¿Con quién llegan a un acuerdo? Con un partido agrario, el Bondeforbundet, que era la Liga Campesina, y a cambio llegan a un acuerdo el Bondeforbundet va a aprobar la política de salida de la crisis y a cambio se van a poner aranceles. Se van a poner aranceles a los productos agrícolas pues, para que suban los precios y eso beneficie a los campesinos. ¿Vale? Y entonces, a partir de entonces, se forma un gobierno en 1933, ya presidido por Per Albin Hansson, que es una figura que es prácticamente como si fuese el padre de la patria sueca. Es una figura pues muy icónica, ¿no? Que dirigió a Suecia durante esta salida de la depresión, luego durante la Segunda Guerra Mundial, donde consiguió mantener la neutralidad. Es una figura muy icónica. Y dentro de ese gobierno pues está Ernst Wigforss, el personaje que he mencionado como ministro de Economía, y luego Gustav Möller, que tiene un título ministerial que se llama Social Minister, ministro social literalmente, pero que hacía las veces de ministro del Interior. También era como un ministro, tenía también lo que hoy se llamaría un ministro del Interior, pero también era el encargado de diseñar estas políticas sociales que son propias del estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, entre 1934 y 1951, pues aparece un seguro de desempleo en 1935, que se articula mediante una serie de cajas que se llaman cajas de desempleo, que están gestionadas por los sindicatos. Es un sistema que se conoce como sistema de Gante, por la ciudad belga de Gante, en la que básicamente tú pagas una cuota a una de estas cajas que están gestionadas por los sindicatos y si te quedas en paro, pues recibes una compensación económica. Esto existía más o menos, pero lo que hacen es subvencionarlas por el Estado para que más gente se afilie y todo eso. En 1935 se aumentan las pensiones ya. Había una pensión de 1913, pero que cubría como mucho el 20% de los gastos de manutención de una persona. Y en 1937 pues aprueban subvenciones a la maternidad, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las políticas de salida de la crisis? Pues básicamente lo que se argumenta es que todas estas políticas lo que funcionan es como una especie de colchón en caso de que impide que baje la demanda tan drásticamente como había bajado en el 29 y se entra en ese círculo vicioso, que baje la demanda, se venda menos, se cierren más fábricas, etc. Entonces funciona como una especie de colchón. Y esto es lo que se lleva a cabo. Estas políticas de relance, he mencionado las suecas, aquí están tratadas las de Estados Unidos, las del New Deal y las de Alemania, y todas tienen un fuerte componente de obras públicas, las famosas carreteras que se construyeron en Alemania, toda la red de carreteras, un componente de protección a los agricultores, como el que he hecho en Suecia, pero también en Estados Unidos intentaron hacer subir los precios de los alimentos, ¿no? Para apoyar a los agricultores, también en Alemania. La puesta en marcha de una seguridad social incipiente. En Alemania ya estaba lo de Bismarck, pero bueno, se mejoró, se amplió muchísimo. Y también sobre todo, es un cambio de paradigma en el que justifica que el Estado intervenga en el mundo empresarial de forma muy activa, ¿no? Una política intervencionista en las empresas. Por ejemplo, en el caso sueco, se llegan a cabo unos acuerdos entre los sindicatos y la patronal, los famosos acuerdos Salgio-Baden, que son de 1938, que es un sistema de arbitraje en caso de conflictos laborales,
que prácticamente hace que hasta los años 70 no vaya a haber huelgas ni nada de eso. Hay una paz en el mercado laboral tremenda durante todo ese periodo. Todo esto, bueno, si leemos las memorias de Tage Erlander, que fue o sea, hubo básicamente en el Partido Socialdemócrata Sueco, hay 4 grandes figuras, ¿no? Primera es el fundador, Hjalmar Branting, el que aparece aquí, que sí que fue ministro durante un tiempo, pero en gobiernos en los que no tenía mayoría parlamentaria y tuvo mucho papel en la Sociedad de Naciones, etc. Luego está Per Albin Hansson, que es como el padre de la patria, digamos. Y luego estuvo mucho tiempo Tage Erlander, durante 23 años, que es prácticamente el primer ministro en un sistema multipartidista parlamentario que haya estado tanto tiempo en el poder. Entonces este Tage Erlander tiene unas memorias también muy interesantes que he utilizado como fuente, y ahí se ve claramente que él, estas políticas de salida de la crisis, que luego van a estar plasmadas en lo que se llama programa de posguerra de la socialdemocracia sueca de 1944, pues él lo ve como la fuerza motriz ideológica de la socialdemocracia. Es decir, este tipo de políticas son lo que va a diferenciar la socialdemocracia de lo que es la Rusia soviética, ¿no? En la que era, pues, no hay propiedad privada de los medios de producción, el Estado planifica todo. Esto es un nivel más bajo de planificación, pero es lo que él ve como la esencia de la socialdemocracia, o sea, intervenir en el mercado para mantener el empleo alto, para evitar una crisis como la del 29. Básicamente la crisis del 29 y el tratar de evitarla es la cuestión nuclear, ¿no? Y estas políticas, bueno, pues se van a acabar poniendo en marcha en muchos sitios, no solo en Suecia y no solo por gobiernos socialdemócratas. Se van a ir prácticamente en cualquier sitio, la Francia de De Gaulle, la Alemania de Adenauer, la España de Franco también en gran medida. ¿Vale? Entonces, esto funciona muy bien durante unos 30 años. Esto, lo que en Suecia se llaman los años récord Oren, ¿no? En Francia lo llaman los 30 gloriosos, les 30 gloriosos, que son básicamente los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en las que hay cifra de crecimiento económico de un 5% anual en el mundo occidental. Hay un aumento del poder adquisitivo de la clase obrera tremenda. Se da lo que se conoce como consenso fordista, tomando una frase de Henry Ford que decía: hay que pagar bien a los trabajadores para que puedan comprar los coches que nosotros producimos, ¿no? Entonces, y esto en paralelo se da una mejora de los servicios que cubre el propio estado del bienestar. Hay uno de los capítulos, más o menos, trato de seguir esto durante esos años, ver realmente en qué medida estos servicios sociales de Suecia, estos sistemas de pensiones, estos seguros, en qué medida se pueden cuantificar y cómo se comparan con el resto de países. Entonces hay una comisión, bueno, es un documento de una comisión del Parlamento sueco de 2010, bastante reciente, de una comisión de seguros sociales, donde hace un repaso histórico de todo esto. Y si tomamos como ejemplo el seguro de enfermedad. El seguro de enfermedad es de 1955, el seguro de enfermedad, y más o menos vamos viendo qué porcentaje del salario cubre, o sea, del salario que se tiene que ir por baja médica, el que no puede trabajar por baja médica, qué porcentaje de su salario le cubre. En 1950 en Suecia es más o menos del 20%, en el 60 es del 70%, en el 70 es del 90%, frente a un 70% en el resto de países de la OCDE. En 2010 ha bajado al 70% otra vez. Lo mismo se ve en cualquier otro de los seguros sociales. Se ve una progresión hasta el año 70 prácticamente, durante lo que es el periodo de los años récord, los 30 gloriosos.
Luego, cuando se llega a la famosa crisis del 73, la crisis del petróleo, se ve un estancamiento y se empieza a ver una contracción de la calidad de los seguros sociales a partir de los años 90. En Suecia es particularmente llamativo, por ejemplo, a partir de los años 90, de hecho, bueno, entró en vigor en el 2002 y lo hizo otro gobierno socialdemócrata, el de Göran Persson, se privatizó el sistema de pensiones. Cosa que aquí ni se habla de eso, ¿no? Nadie se atreve a hablar de eso. Ahí se privatizó totalmente el sistema de pensiones para hacerlo sostenible. Es decir, es como un seguro obligatorio, pero tú inviertes en una serie de fondos de inversión. Tu pensión depende del rendimiento de esos fondos. Nada garantiza que está indexada con el con el índice, con el IPC, ni nada de eso. Y de hecho lo que ha hecho es bajar respecto al IPC desde entonces. ¿Vale? Entonces ahí se ve, pues en los años 90 pues se llega a una contracción. Hay un estancamiento en los 70 y se llega a una contracción. Tanto en Suecia como en el resto de países de la OCDE, pero en Suecia es más acusado. En Suecia estaba por encima de todos los países de la OCDE hasta los años 70 y ahora está por debajo de la media en casi todos los indicadores. Entonces, sostenibilidad del sistema. A ver, estos socialdemócratas desde los años 30 eran muy inteligentes. Hemos hablado de Ernst Wigforss, vamos a hablar ahora de los esposos Myrdal también. Gunnar Myrdal era un economista, premio Nobel creo que fue el 74, y que fue cuando Ernst Wigforss presentó este programa para salir de la crisis, era uno de los pocos economistas académicos que apoyaban ese sistema. La mayoría seguían en la ortodoxia liberal de que el Estado no podía endeudarse y todo eso. Entonces, Myrdal sí que hizo por legitimar eso. Y junto con su esposa publicó un libro en un tono muy sociológico que trata muchas cosas, trata de sanidad, trata de higiene, trata de vivienda, pero el libro es de 1934 y se llama Crisis befolkningsfrågan, que es crisis en la cuestión de la población. Y dice, bueno, todo esto que se está poniendo en marcha, en el 35 se aprueba el sistema de pensiones de Gustav Mahler. Esto es sostenible siempre y cuando se renueven las generaciones, siempre y cuando haya contribuyentes. Y entonces ellos llaman la atención sobre una serie de... sobre una bajada de la natalidad en Suecia que observan en los años 30, una bajada muy pronunciada. El libro es de 1934, parece que está escrito ahora, pero es de 1934. Vamos a ver si encuentro la cita literal. Escriben en 1934, durante los próximos 50 años la población de la mayoría de los países desarrollados va a disminuir y envejecer como resultado de niveles de fecundidad y mortalidad bajos. La disminución de la población es inevitable en ausencia... Ah, no, esto no es lo que escriben ellos. Esto es un... Vale, esto es lo que escriben ellos. Este exceso de ancianos provoca un complicado problema de manutención. Una mayor cantidad relativa de nuestros ingresos se dedicará a mantener a todos esos ancianos. Los costos, tanto sociales como individuales, de este deber de manutención van a presionarnos cada vez más fuerte. Entonces, para responder, y bueno, las cifras que ellos manejan en la época, ellos dicen que en el siglo XIX en Suecia había 30 nacimientos por cada 1000 habitantes. En 1900 eran 27, en 1918 eran 20 y en 1933 eran 14. ¿Vale? Lo cual corresponde a 1,7 hijos por mujer, el 2,1 es el límite de reemplazamiento. Y entonces ellos alertan de esto que está ocurriendo ya en los años 30.
vamos a ver que eso luego se revirtió. Después de la guerra hubo el baby boom y se volvieron a recuperar los niveles de natalidad. De hecho, en 2012, que es cuando yo escribí esto, estaba en 1,9 en Suecia. Estaba más alto que en el 1933. ¿Vale? Entonces, ellos identifican esto y proponen en el libro una serie de medidas. Aparece, bueno, una de las cosas que se aprueban es el Barnbidrag, que es un dinero que se recibe por cada hijo, que es de 1947. Se hace una comisión en el Parlamento, la Comisión de la Población, Befolkningsutredning, y ellos proponen pues un montón de cosas, bueno, construcción de guarderías, etcétera, una serie de políticas para tratar de relanzar la natalidad. No solo proponen eso, proponen una serie de cosas que serían muy polémicas hoy en día. A ver, ellos dicen, bueno, si simplemente pagamos a la gente por tener hijos, pues la gente marginal, masa social, que no quiere trabajar, pues lo que van a hacer es tener hijos y vivir de eso. Para ellos lo que hacen es proponer, no proponer, sino realmente llevar a cabo. Se apoyó en 1941 una ley de esterilización. Existía ya una ley de desterilización promovida por un psiquiatra socialista también en 1932 que se llamaba Alfred Petrén. Era una ley de esterilización de deficientes mentales. Y los esposos Myrdal proponen ampliarlo a casos asociales de alcohólicos, delincuentes, etcétera. Y se llevó a cabo, se aprobó en 1941 y estuvo en vigor hasta los años 70, hasta la época de Olof Palme. Produjeron muchas, bueno, cientos de miles, bueno, decenas de miles, no llegaron a 100.000 esterilizaciones en Suecia. Y luego, paradójicamente también, porque claro, son gente muy progresista, los Myrdal, no tienen nada que ver con conservadurismo de ningún tipo y eso. Entonces, curiosamente, quieren una política natalista, pero están a favor del aborto. Están a favor del aborto porque dicen que la gente que aborta, básicamente, que mejor que aborte, que son gente, sí, que son gente, pues, adolescentes que se quedan embarazadas de medios sociales desfavorecidos, etcétera. Y estas son varias de las cosas que se tocan en este libro, ¿no? Y bueno, si queda algo de tiempo, pues lo que quería mencionar el tema este de la política de defensa, ya que acaba de entrar Suecia en la OTAN, no lo hizo en toda la Guerra Fría, pues para dar un poco una perspectiva histórica de la cuestión de la defensa en Suecia. Entonces, lo primero que hay que decir de esto, vamos a ver un poco hay que volver otra vez a principios del siglo XX. O sea, la conferencia tiene un poco el hilo narrativo, es temático más que cronológico, ¿no? Y entonces, en aquella época, los partidos socialdemócratas lo que proponen en cuanto a defensa es, bueno, la mayoría proponen bajar los gastos de defensa, ¿no? Porque hay que dedicarlo a gastos sociales, pero también lo que suelen proponer es acabar con el ejército profesional y crear un servicio militar obligatorio para todos y formar un ejército de milicias. El razonamiento es que no quieren que haya un ejército profesional que el gobierno pueda utilizar para reprimir a la población. Debe ser la propia población la que esté armada. Y esto es más o menos la posición de los primeros de la socialdemocracia sueca al principio, ¿no? La posición oficial del partido, de Hjalmar Branting, digamos, de este personaje de aquí. Luego también dentro del partido, bueno, hay una rama que se llaman Ung Socialisterna, que están totalmente en contra del ejército, no quieren que haya ejército, que son más bien anarquistas, que son expulsados del partido. Branting, al referirse a ellos, habla del nihilismo de la defensa, los que no quieren que haya ninguna defensa. Y luego Per Albin Hansson, que entonces es el que fue luego primer ministro, que ya he mencionado, en esa época, a principios del siglo, es el jefe de las Juventudes Socialistas, luego redactor jefe del periódico Socialdemokraten, y argumenta por reducir los gastos de defensa diciendo que, bueno, Suecia de todas formas es un país tan pequeño que por mucho que gaste nunca se va a poder medir a Rusia o Alemania, ¿no? Que son las potencias más cercanas. Entonces, la defensa mejor confiar en algún tribunal de arbitraje internacional, estilo Sociedad de Naciones y eso,
porque por mucho que gasten, pues nunca van a estar a la altura. Luego vemos que cambia completamente de perspectiva cuando es primer ministro. Y este tema de los gastos de defensa adquiere un cariz de gran confrontación a partir de 1911, en el que era primer ministro entonces, que era un liberal, Karl Staff, cancela la construcción de un acorazado que se había empezado a construir, y en respuesta a eso se forma una colecta popular para financiar ese acorazado. Se forma una colecta popular y se recauda el dinero. Toma, aquí está el dinero para construir el acorazado, que se construyó en 1913, un acorazado que se llamó Sverige, Suecia, ¿no? El acorazado de Suecia, que estuvo en activo 40 años. Eso fue un poco el inicio de este conflicto, pero luego, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando las tensiones iban creciendo, aparece un escrito de un personaje muy importante que se llamaba Sven Hedin. Era un explorador que había viajado mucho por Asia Central. Es el primo de Adolf Hedin, del que hizo la moción para crear el sistema de pensiones en 1913. Un tipo que conocía más de 20 idiomas, entre ellos el chino, el sánscrito. Había bajado es el descubridor de un lago que se llama Lop Nor, que está en el Turquestán chino. Y entonces él hace un manifiesto que se llama En Burning Sword, una advertencia, una palabra de advertencia, en la que dice que hay que aumentar el gasto de defensa por la amenaza rusa, digamos. ¿No? Por la amenaza rusa. Y entonces, en febrero de 1914, se produce incluso una marcha de campesinos que van al rey, o sea, termina en el Palacio Real, y después el rey leyó un manifiesto diciendo que estaba a favor de aumentar la defensa, y eso creó una crisis constitucional, porque claro, se arguía que el rey, que ya era la monarquía, era como la que tenemos aquí, más o menos, que no tenía algo puramente simbólico, que no tenía que meterse en esos temas. Y bueno, eso crea una tensión fuerte entre el gobierno y el rey, que bueno, luego se soluciona, luego estalla la guerra, de verdad, y aparece la Sociedad de Naciones, y un poco es lo que decía Per Albin Hansson. Decía que bueno, ahora como está la Sociedad de Naciones, pues como por mucho que gastemos, pues no nos podemos medir a Rusia ni a Alemania, pues mejor disminuir los gastos del ejército y que el arbitraje de la Sociedad de Naciones lo solucione todo. Entonces, Per Albin Hansson es ministro de Defensa en 1925, en un gobierno en el que están en coalición liberales y socialdemócratas, y disminuye el ejército de 6 a 4 divisiones. Pero bueno, luego rápidamente se ve que la Sociedad de Naciones pues es inútil para este tipo de cosas, y luego cuando Per Albin Hansson es primer ministro, que es de 1933 a 1946, cambia radicalmente la política de defensa, y de hecho en este periodo de gran crecimiento económico que se abre pues con las políticas después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de esas políticas de relance, Suecia realmente desarrolla un ejército muy potente, la aviación en particular, y el propio Per Albin Hansson dice que la filosofía de defensa de Suecia no es fiarse del Tribunal Internacional, es hacer que el coste que tenga la invasión de Suecia sea mucho mayor que los beneficios que ésta pueda acarrear, ¿no? Tener un ejército no para vencer a Rusia o para vencer a Alemania, pero que haga que una invasión a Suecia tenga un coste para el invasor mucho mayor que cualquier beneficio que éste pudiese sacar. Y de hecho, Suecia creo que llega a ser el cuarto ejército en la época de la Guerra Fría. No obstante, nunca entró en la OTAN y se mantuvo neutral, ¿no? Se mantuvo neutral. Entonces ahora Suecia acaba de entrar en la OTAN en una situación en la que esa política de tener un ejército superpoderoso fue abandonada por completo después de la Guerra Fría. Entonces ahora ha entrado en la OTAN, pero en una situación en la que tiene un ejército pues bastante mediocre, tanto en efectivos como en gasto militar.
Entonces, bueno, pues con esto, esta es siempre una serie de notas, de temas que se tratan en el libro. Hay muchas otras cosas, y con esto yo creo que voy a terminar la conferencia. Bueno, si alguien quiere adquirir el libro un poco más barato de lo que está en librerías, hay 3 ejemplares ahí, 23 euros, en librerías está 24 y algo, creo. Y bueno, y darles las gracias por la atención. Nada más, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues. Quería hacer una pregunta y es que me ha llamado la atención por encima de todo esa referencia que has hecho al matrimonio Medlar, Sí. cuando dice el señor Medlar que sí, que hay que promover la natalidad para sostener el estado de bienestar. Eso está claro. Si no se promueve la natalidad, se acaba el estado de bienestar. Pero al mismo tiempo dice que hay gente que es mejor que no se reproduzca. Es lo que viene a decir, ¿no? Por eso es partidario del aborto, entre otras cosas. Entonces, en base al conocimiento que tienes tú de los dos personajes del matrimonio Medlar, ¿qué crees que pensarían hoy en día cuando llegan esta música de fondo que se oye en todos los medios de comunicación, según la cual, si se sustituye la población del primer mundo por población del tercer mundo, esto sigue siendo el primer mundo? Bueno, pues los Mirda hablan de eso en el libro también. Estaban en contra de reemplazar la población. Sí, hablan de eso en el libro. Hay una cita de eso. Y entonces, cuando era inimaginable lo que está pasando hoy en día. Lo mencionan en el libro escrito por Frank también. ¿Sí? Ah, sí. Pues, sí. Sí, bueno. Claro, bueno, varias cosas. Bueno, los ya grandes yacimientos de petróleo del Mar del Norte no se conocían en la época. Sí. La minería estaba en Suecia, más bien. Las minas de Kiruna, lo que intentan controlar, está discutido en el libro, lo que intentan controlar tanto ingleses como alemanes durante la guerra es el puerto de Narvik, que era por donde se exportaba, pero el mineral venía de Suecia, eran las minas de Kiruna. La separación también tuvo que ver mucho en estos debates sobre la política de defensa. Bueno, por hacer un inciso histórico. A ver, tradicionalmente Noruega había estado unida no a Suecia, sino a Dinamarca, hasta las guerras napoleónicas, en la que le quitan a Suecia Finlandia, que se la queda Rusia, y le dan en compensación, le quitan a Dinamarca a Noruega, y entonces está unida a Noruega, pero solo a través del rey, es una unión personal, tiene 2 parlamentos diferentes. Entonces, en 1905, bueno, pues se produce el Parlamento noruego, pues unilateralmente propone un referéndum como el de Cataluña, básicamente, y sale masivamente la opción de la independencia. Y hubo tensiones sobre si había que intervenir militarmente o no. Al final los socialdemócratas estaban en contra de empezar una guerra por eso. Y bueno, sí que está discutido en el libro esas tensiones que hubo en torno a 1905 sobre la separación de Noruega. Evidentemente entonces no se conocían los yacimientos de petróleo del Mar del Norte, pero bueno, retrospectivamente pues para Noruega ha sido beneficioso. De hecho, los salarios en Noruega son como 3 veces los de Suecia, más o menos, gracias a los de al petróleo. Y de alguna manera, ¿cómo afectó la defensa en el caso de Steve Foster Venezuela, que trabajaba para el AGD y de alguna manera los datos sobre el sistema de defensa aérea
A ver, no te sé decir exactamente. Lo que te puedo decir es, a ver, durante la guerra en sí se montó una especie de policía política, digamos, que se dedicaba pues a evitar que gente con simpatías o comunistas o nazis tomasen poder, vamos, se llegasen a puestos de gran responsabilidad. Y eso seguiría activo durante la Guerra Fría, pero no te sé decir ahora mismo, no te sé dar ningún detalle más concreto sobre eso. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, gracias por venir.